Muy buenos días, hermanito. Espero que estén despertando con fe y estamos listos con este momento que hemos dedicado para honrar a Dios en las primeras horas de nuestro día, aquí en Un Café con Dios, este podcast, este momento para darle la gloria y honra a Dios. Y yo quisiera preguntarles, ¿les ha pasado que alguna vez han dejado de creer? Es una pregunta que a veces nosotros nos hacemos, pero hoy día, en este momento, ¿estás creyendo? ¿Aún tienes esa confianza? ¿Estás creyendo que, ok, tal vez estás pasando por una situación difícil, triste, otra es una situación alegre, o tal vez lo que sea, pero el día de lo que tú estés pasando, ¿crees? ¿Está tu fe bien? ¿O te ha pasado que en algún momento dejas de creer o incluso te está pasando en este momento que no estás creyendo? Bueno, déjame que vayamos a Juan en el capítulo 11, versículo 31, porque eso es algo que nos pasa a todos. Es algo que siempre va a poder acontecer en nuestra vida. No estamos cerrados ante esa posibilidad, pero nosotros tenemos que ver que no todo es a veces como parece, sino que hay más un trasfondo mucho más grande cuando nosotros estamos siguiendo la voluntad de Dios. Y bueno, entonces Juan 11:31 dice, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. Entonces, María cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Ven qué engañoso es a veces el corazón. María le está diciendo en ese momento, yo creí en ti. Y es más, ni siquiera dejó tal vez de creer al 100%. Todavía creía en él, pero en esa parte pasada. O sea, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Yo estoy segura que si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero veamos cómo a veces nuestro enfoque está en lo que pasó. Nuestro enfoque está en lo que tal vez estamos pasando en ese momento. Y muchas veces cuando nosotros dejamos de confiar es porque dejamos de ver lo que va adelante. Es decir, fe, es decir, tener visión, es decir, ¿qué es lo que sigue? Nos enfocamos en el pasado, nos enfocamos en lo que está pasando, lo que estamos sintiendo en ese momento. Bueno, dice, María cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se posó a sus pies diciendo, el Señor si hubiera estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando y los judíos que la acompañaban también lloraron, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús se conmovió en ese momento y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho que también Lázaro no muriera? Entonces, a ver, hasta aquí vamos a ir checando. ¿Qué podemos ver nosotros también en esta parte de aquí? Número uno, cuando nosotros le pedimos, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros estamos rogando, nos escucha. Siempre algo podemos estar seguros es de que Dios nos está escuchando. Él escucha lo que pedimos, Él escucha nuestra petición, escucha nuestra necesidad. Pero justamente aquí vemos que Jesús había escuchado la necesidad y no solamente en ese momento, desde antes la había escuchado. Cuando Él llega, entonces María le dice esto y los demás también comienzan a se dan cuenta de decir, unos diciendo, miren, está conmovido, miren, lloró, y otros diciendo, no podía nuevamente, no podía que hizo milagros antes, que hizo cosas antes, no podía también haber hecho que Lázaro no muriera, es decir, nuevamente, ¿dónde está el enfoque? En lo que pasó, en el sentimiento de ese momento, por qué estaban hablando, por lo que estaban viendo en ese momento que estaban viendo, que Jesús estaba llorando, que María estaba llorando y que Lázaro estaba muerto. Entonces, ese era el enfoque que ellos tenían. Cuando nosotros nos enfocamos de esta manera, es fácil ver que todo está mal, es fácil ver que nada va para el mejor de los caminos, es fácil ver que Lázaro murió, es fácil ver que pedimos y no se nos escuchó. Y creo que esa es una parte importante porque a veces dejamos de creer. A veces nosotros pedimos y cuando no se están dando las cosas de la manera en la que pedimos, entonces dejamos de creer. Pero es aquí cuando donde nosotros tenemos que entender que no podemos ver o no podemos estar enfocados en lo que pasó o en lo que está pasando. Nosotros, dice su palabra, que vivimos por fe. Cuando nosotros queremos, cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros estamos buscando servir y estar en la voluntad de Dios, entonces tenemos que vivir por fe. La fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Ya lo hemos visto, ya lo hemos visto en otros videos. Y justamente nosotros tenemos que tener ese enfoque. Y el enfoque de la fe no está en el pasado ni en el presente. El enfoque de la fe está en el futuro. Es decir, lo que no vemos. Una de las cosas que puedo estar seguro es que tal vez hoy yo no estoy viendo lo que quiero ver,
pero yo sé que Dios está actuando de la forma en la que yo necesito que mi vida esté aconteciendo las cosas. Esa es parte de que lo como nosotros podemos vencer cuando nosotros empezamos a decaer en nuestra confianza en Dios. Y vamos para acá, vamos otra vez. Dice el versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, nuevamente también ahí diciendo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Nuevamente, ¿en dónde está enfocada? En el presente, en lo que está aconteciendo. Jesús le dijo: no te he dicho, y ahí viene la parte importante, que si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás. Si tú crees, vas a ver, pero no estás viendo, vas a ver. Estamos hablando del futuro. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Presente. Clamo y yo sé que Dios me ha escuchado, pero mi enfoque está en lo que viene después. Yo sabía que siempre me oyes. Pasado, yo sabía, yo sé, yo estoy seguro, estoy consciente de que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Nuevamente, si nosotros vemos incluso el enfoque de la oración, claro que había un enfoque que está hablando del presente, del pasado, porque es lo que hoy está aconteciendo, pero ¿cuál era el enfoque de esa oración? Yo sé que me has oído, yo sé que todo está ahí, yo sé que estás conmigo, se está haciendo esto para que pueda ver las personas tu gloria, para que puedan creer. De hecho, si seguimos leyendo, justamente dice que muchos de los que estaban ahí creyeron en Jesús y en lo que se estaba hablando. Lo que pasa el día de hoy, hermano, tienes que entender que es para que creas cada vez más. Muchas veces el problema radica en que Marta, María, ellos estaban pidiéndole a Jesús, ellos estaban rogándole a Jesús, o incluso tal vez desde antes ellos estaban confiando en que Jesús iba a llegar antes de que Lázaro muriera y él no iba a morir. Entonces el enfoque de ellas estaba en lo que ellas querían y en lo que ellas anhelaban. Ellas querían y ellas anhelaban que Lázaro no muriera. Y ese era el enfoque que ellos tenían. A veces nosotros también estamos pidiendo lo mismo. Señor, yo quiero que esto no pase. Yo quiero que esto no suceda. Yo quiero que esto no acontezca. Pero si se dan cuenta, no pasó justamente lo que ellos querían. Sin embargo, Dios sí tenía preparado lo que ellas necesitaban. Y ellas lo que necesitaban no era que Lázaro no muriera, ellas lo que necesitaban era creer. Y ellas lo que necesitaban, y no solamente ellas, sino los que estaban alrededor, necesitaban creer. Necesitaban creer en lo que podían hacer si permanecían firmes en Dios. Ellas necesitaban creer que lo que Jesús hace va a ser algo que siempre va a ser para el bien de ellos. Y justamente eso es el enfoque que había ahí. A veces lo que acontece en nuestra vida es para que nosotros creamos, para que nosotros necesitamos confiar y creer en Dios. Y va a haber veces en las que cuando no pidamos algo y no acontezca de la forma en la que pasamos, nos va a pasar esto. Vamos a dejar de creer, pero sigue clamando, sigue firme. Marta, María, ya no creían, y esa es una parte importante. Marta y María ya no creían que Lázaro iba a vivir. Ellas habían visto que Lázaro estaba muerto y entonces ellas creían que Lázaro murió. Por lo tanto, ellas ya no creían que Lázaro iba a vivir. Pero todavía tenían fe en Dios y todavía estaban buscando de Dios y todavía se acercaron a Dios, no para comportarse de una mala manera, sino diciendo: Señor, si tú hubieses estado aquí, no hubiese pasado esto. Es decir, todavía confío, todavía sé que tú podías hacerlo. No es lo que yo quise, pero estoy confiando en ti. Es justamente cuando nos pasa esto, cuando nos pasan estas cosas, pedimos y no está pasando de la forma en la que nosotros queremos o deseamos, muchas veces vamos a sentir esta angustia. Pero cuando nosotros nos enfocamos en fe, en pedir la voluntad de Dios, entonces no hay para ese margen de error, no hay para ese sentimiento, porque sabemos que Dios está actuando. Si ustedes pueden ver el enfoque de la oración de Jesús: Señor, yo sé que me está escuchando y yo sé que hay un propósito. Dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Señor, yo sé que tú me estás escuchando. Tenemos que hablar con Dios y tener esa certeza de que Él me está escuchando.
Él nos está escuchando, ten esa certeza. Y después dice, obviamente, yo sabía que siempre me habías, yo sé que siempre has estado conmigo. Y justamente dice, ¿por qué le está diciendo en voz alta? Para que los demás escuchen, porque había algo que había que escuchar. La oración tiene que ser de esta manera. Cuando nosotros pedimos algo a Dios, sea lo que sea que está aconteciendo en nuestra vida, pídanlo de esta manera. Gracias porque yo sé que me has escuchado. Gracias porque yo sé que estás conmigo, porque yo sé que vives en mí. Dice en el versículo 42, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud. Es decir, había un propósito. Lo que estaba aconteciendo en ese momento era con un propósito. Entonces, cuando nosotros oramos, también veamos, busquemos, Señor, ayúdame a entender el propósito. Si nosotros entendemos el propósito, entendemos la voluntad de Dios, que es decir, que yo sé que es buena, agradable y perfecta, va a ser mucho más fácil que nosotros creamos, aun cuando las cosas no se están dando como nosotros pensábamos que se iba a dar. Muchas de las veces, si no es que la gran mayoría, las cosas no se van a dar como nosotros las pensamos. No porque nosotros no podamos, ver a futuro, o sea, pensar, no proyectarnos, ¿no? A ver qué es lo que va a pasar, planear, ¿no? Nosotros tenemos que planear nuestra vida, planear nuestras cosas, pero todo tiene que ser acorde a la voluntad de Dios, y dentro de la voluntad de Dios hay una gran parte, hablando de futuro, que nosotros no vamos a conocer y jamás vamos a conocer. Esos son planes de Dios. Por lo tanto, si algo acontece el día de hoy que no es acorde a tu plan, que no es acorde a lo que tú estabas esperando, no te preocupes, deja que Dios trabaje. Tú simplemente aférrate a Él, clama a Él diciéndole, Señor, yo sé que tú me has escuchado, pero que se haga tu voluntad, que se cumpla tu propósito. Cuando nosotros nos enfocamos de esta manera y no permitimos, Señor, ¿por qué no pasó lo que yo quería que pasara? Señor, ¿por qué pasó esto que yo te pedí que no pasara? En vez de hacer eso, simplemente vamos a ver lo que está pasando el día de hoy. Lo que hoy está pasando es, Señor, tú me estás escuchando. ¿Qué va a pasar mañana? Señor, va a ser para tu gloria. Señor, tú sabes qué va a pasar. Cuando nosotros nos enfocamos de esta manera, y esto es depositar tus cargas en las manos de Dios. Esto es depositar tus problemas en las manos de Dios. Esto es depositar tu esperanza en las manos de Dios. Y cuando nosotros hacemos esto, grandes cosas comienzan a pasar en nuestra vida porque permitimos que Dios obre y no hay nada que se interponga. Yo te quiero invitar a que busquemos a Dios de esta manera. Es algo que muchas veces nos va a costar, no porque sea difícil hacerlo, simplemente tienes que confiar en Dios. Lo difícil es quitar las dudas que nosotros ya tenemos del pasado. Lo difícil es quitar esas costumbres que nosotros ya tenemos del pasado. Lo que cuesta es entender que no es nuestra voluntad, sino es la de Dios. Eso es lo que realmente cuesta. Pero clamar a Dios, seguir a Dios, estar con Dios, eso es algo hermoso, es bueno, es agradable y es perfecto. Así que cada día hay que practicarlo más, y creo que podemos dejar hasta aquí este video. Ya son 13 minutos, entonces, 13 minutos de grabación. Entonces, pues bueno, creo que podemos dejar aquí esta hermosa reflexión, porque siempre la palabra de Dios va a ser hermosa. Y yo te invito a que si has recibido algo, coméntalo, que sea algo que edifique a tus hermanos, que edifique a las demás personas que están aquí también, que pueden escuchar o leer, que sea algo que llene sus vidas, que sea algo que los acerque más a Dios. Y también para los que están en YouTube, no te olvides de suscribirte, de darle like y tocar la campanita para que sea pendiente de las notificaciones. Y pues, muchas gracias por haber estado en este video. Nos vemos próximamente. Mil bendiciones.